Módulo cuarto. La venida del Hijo del Hombre, parte 2. Bueno, vamos a estudiar 3 señales muy interesantes que son conexas con la venida del Hijo del Hombre y que se refieren al aire, las nubes y el resplandor de su venida. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia y por qué es importante estudiarlo? Entonces empecemos con Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién opera en la potestad del aire? ¿Qué significa entonces ese aire? ¿Será el aire compuesto de nitrógeno, oxígeno y excipientes? Porque si fuera eso, entonces en el Everest no está el diablo porque ya no hay aire, ¿verdad? Entonces no puede ser. Entonces ese aire se está refiriendo a las regiones celestes donde opera Satanás. Miremos Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí donde opera el diablo, ¿ok? El aire ha sido, o las regiones celestes, en este caso se refiere a eso, han sido el ámbito de operación de las tinieblas, ahí donde están. Cuando son arrojados, no vamos a volver a leer Apocalipsis 12, 7 a 9, que ya lo leímos, que es cuando el arcángel Miguel saca al diablo y sus ángeles de las regiones celestes y ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Ya no están operando allí. A partir de ese momento salen de ahí. Como ya lo dijimos en 1 Tesalonicenses 4:17, leamos ese versículo porque como estamos hablando del aire, debemos volverlo a leer. 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Yo pregunto una cosa. Independientemente de que una iglesia glorificada, donde unos son resucitados incorruptibles, como dice la Escritura, y otros son transformados a un cuerpo incorruptible. Cuando el Señor Jesucristo estuvo resucitado sobre la tierra, ¿Él podía subir a los aires? Sí. ¿Él podía transponer las paredes? Sí. Se materializaba y se desmaterializaba, ¿verdad? ¿Estaba sujeto a gravedad? No. ¿Él podía comer? Sí. ¿Invitó a desayunar a los discípulos? También. ¿Necesitaba comer? No. No necesitaba comer. No estamos sujetos a carne ni sangre. Acuérdese, la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿ok? Entonces, si eso es así, y vamos a recibir al Señor en el aire, ¿cuál es el aire? Pues las regiones celestes, ¿cierto? Pero, ¿podemos volar? Pues sí. O sea, si no estamos sujetos a gravedad, ni a tiempo, ni a espacio, ni a masa, ni a la física, pues lógicamente un cuerpo glorificado se puede transponer, puede pasar lo que le pasó a Felipe, que fue arrebatado y fue transportado de donde bautizó al etíope a la región de Azoto, ¿verdad? Todo eso puede pasar, pero es que eso no es lo más importante. Lo más importante es que al recibir al Señor en el aire, esas regiones celestes acaban de haber sido evacuadas, ¿cierto? Le hicieron juicio de lanzamiento al inquilino que era Satanás y sus ángeles y automáticamente son ocupadas por la iglesia resucitada más las transformada. Ese es el aire en el que Dios está interesado. Independientemente de que podamos desplazarnos de un sitio al otro, de que no haya sujetos a gravedad. El Señor no le importa tanto eso, o sea, nuestra mira no tiene que estar puesta tanto en las condiciones físicas que se van a adquirir por estar en cuerpos glorificados, no. El que vamos a recibir al Señor en ese ambiente de regiones celestes que ha sido ocupado históricamente por los que no tienen que estar ahí. ¿Sí es claro? Bueno, entonces, el aire realmente
que le importa al Señor es ese, que estemos en las regiones celestes. ¿Ok? Vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con las nubes. Nahum 1, del 2 al 6. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. De todo lo que leímos allí, interesante destacar que las nubes son el polvo de sus pies. Ustedes se han puesto a pensar que si el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo lo asimila al cuerpo humano y muestra claramente que un órgano necesita del otro, que no puede decir el meñique no sirve porque el dedo meñique es importante. Los que se consideran indecorosos se guardan con más decoro, que la mano no puede decir al ojo no te necesito, ni el oído tampoco no necesito de vosotros. Y llega y dice una cosa interesantísima, es ni la cabeza a los pies no necesito de vosotros. ¿Se han leído esa escritura, verdad? ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quiénes son los pies? Bueno, la iglesia es toda la historia de la iglesia, ¿verdad? O sea que toda la iglesia, desde que fue instituida la iglesia, conformamos el cuerpo de Cristo. Los pies son los instrumentos mediante el cual ese hombre se para sobre la tierra. No en vano, los pies de Cristo representan la iglesia del último tiempo, la cual, después de ser traspuesta y la otra resucitada, son dos pies, los resucitados y los transformados, sobre los cuales se para el Señor a ejercer su reino final. Entonces, las nubes son el polvo de sus pies, de esos dos grandes pies, los resucitados y los transformados, sobre los cuales se va a poner de pie ese hombre, que es el hombre corporal, el Señor Jesucristo en su iglesia. ¿Les parece? Entonces, fíjense ustedes por qué las nubes son el polvo de sus pies. Y los pies de Cristo, el Señor, la palabra lo dice, ni la cabeza a los pies no necesito de vosotros. El Señor es tan misericordioso que no quiere prescindir de esos pies, sino que quiere usarlos para pararse sobre ellos y ejercer su reino. Amén. Propósito de las nubes. Vamos a repasar 3 citas bíblicas muy interesantes que nos pueden dar contexto al tema de las nubes. Éxodo 24, del 15 al 16. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. La manifestación física más impresionante que se tiene registro en la Escritura del poder y de la gloria y de la santidad y de la majestad de Dios fue precisamente en el monte Sinaí, cuando Dios se manifestó físicamente a todo el pueblo de Israel e inclusive habló con voz audible, que la Escritura dice que todo el mundo podía oír la voz y que se atemorizaron tanto que incluso le dijeron a Moisés, mejor que tú vayas y hables con Dios para que no muramos, ¿cierto? Porque estaban aterrorizados de ver la presencia de Dios y eso que no se les manifestó de frente, sino en el monte y cubierto, como dice allí, por una nube. La gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Qué es lo que pasa con las nubes? Si el Dios se manifiesta tal cual es,
frente a cualquier persona. Eso le iba pasando o medio pasando a Isaías, y en el capítulo 6 está registrado que dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Si la gloria de Dios se manifiesta en toda su plenitud frente al ser humano, no hay quien viva en su presencia. A Isaías le dieron el tizón encendido para que su boca dejara de ser hombre inmundo de labios y fuera santificado, para que pudiera hablar la palabra del Señor. Entonces, Dios se ha tenido que manifestar oculto. Cuando Dios ha querido manifestarse, como por ejemplo en Israel en el Sinaí, lo hizo siempre en una nube, siempre oculto en una nube. Y cuando habló con Moisés, también en una nube, porque si no, el mismo Moisés podía ser fulminado. ¿De acuerdo? Miremos la siguiente cita de Éxodo. Éxodo 33 del 18 al 20. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Fíjense ustedes el conflicto que se forma allí. Aún Moisés le dijo al Señor: déjame ver tu gloria. Y le dijo: no hay hombre que me vea y viva. Entonces después le dijo que iba a ver su espalda, ¿cierto? Leamos Éxodo 34 del 4 al 5. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. En una nube también. Entonces fijémonos que el Señor se manifestaba en las nubes, básicamente porque no se podía manifestar directamente. Y se ocultaba en una nube porque nadie podía soportar su presencia. Así de sencillo, o sea, no tiene una vuelta de hoja. Y tenemos eso repetitivo, 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 repetitivo. Aquí tengo algunas citas. Hay muchísimas, son como 40, pero vamos a mirar únicamente las que están aquí. Proverbios 16, 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. La benevolencia del rey es como una nube de lluvia tardía. ¿Ok? La lluvia tardía, ¿cuál era? La que producía la cosecha. La lluvia temprana era la que producía la germinación de la semilla, ¿correcto? Pero la lluvia tardía es la de la cosecha. Estamos en este momento a puertas de la lluvia tardía más grande que viene sobre el mundo, que es la cosecha de los hijos de Dios manifestados en él. Amén. Salmo 104, 3. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Ok, ¿qué es una carroza? Es un medio de transporte, ¿verdad? Si las nubes son la carroza del Señor, entonces las nubes son el medio donde Él está, pero lo transporta Él, ¿correcto? Llevan al Señor allí. Esas son las nubes. Tienen ese propósito. Isaías 45, 8. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. ¿Ustedes han visto alguna vez nubes que destilen justicia? Físicamente no, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas nubes que destilan justicia? Pues tiene que ser conformación de un pueblo que destila justicia, ¿verdad? Porque si no, uno no puede ir a una nube a ver si me sale justicia allá, ¿no? Bueno, miremos Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora sí nos metemos en materia. Entonces, ¿qué propósito pueden tener allí las nubes? O sea, históricamente, cuando Salomón consagró el templo, todo eso fueron con nubes, ¿sí?
Cuando la transfiguración, ¿qué pasó? También se posó una nube en el monte. Todo ha sido así. El Señor siempre ha usado las nubes en todas sus visiones, en todas sus manifestaciones físicas. ¿Y será que va a ser diferente ahora en la venida del Hijo del Hombre? No, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, esa nube, Dios se va a ocultar en una nube, pero fíjense ustedes que las nubes son los polvos de sus pies, las nubes son su carroza, ¿cierto? Las nubes destilan justicia, ¿correcto? Hechos 1, del 6 a 11 ya lo hayamos leído, en el cual los ángeles dicen a los discípulos que así mismo como visteis ir al Hijo del Hombre, así mismo volverá, en una nube que le ocultó de sus ojos. Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vengo con las nubes, y todo ojo le verá. ¿Cómo así? Si yo vengo en las nubes, porque acuérdense que son con las nubes, en las nubes y sobre las nubes, y oculto. Entonces, si vienen las nubes, ¿cómo así que todo ojo le va a ver? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque obviamente en la venida del Hijo del Hombre siempre se dice que todo ojo le verá. ¿Y cómo le va a ver todo ojo si vienen unas nubes? Y con las nubes y sobre las nubes, ¿cómo le va a ver todo el mundo? Pues porque si esas nubes son el pueblo con el cual Él va a venir, a los que va a recoger en su venida y los va a hacer semejantes a Él, porque así es la promesa, entonces van a ver al Señor Jesucristo por todas partes, porque en toda su iglesia que está manifestada y resucitada va a estar la imagen misma de Cristo. ¿No les parece? Miremos Apocalipsis 11, del 10 al 12. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Subieron al cielo en una nube también. Finalmente, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, nube de testigos. Ahí como que se va desvelando la cosa. Yo quiero que recordemos lo que hablamos antes del break, que me tomé el trabajo de leer cuatro episodios en que el Señor Jesucristo, este templo lo reconstruiré en 3 días, pero hablaba del templo de su cuerpo, ¿cierto? Esta roca, ¿cierto? Tú eres roca y tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero está hablando de sí mismo. Comed, este es el pan, el que se come en la cena, ¿cierto? O la carne y la sangre, el que no come mi carne y bebe mi sangre, y todo el mundo quedaba absolutamente pasmado, y otros se iban porque no entendían. El Señor viene en una nube. ¿Cuál nube? O sea, según un principio bíblico, puede ser lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, el Señor está usando la palabra nube, pero para representar que Él viene oculto en su iglesia, pero como esa iglesia va a manifestar la plenitud de su naturaleza, porque va a ser transformada a su propia imagen. Todo ojo va a ver a Cristo en su iglesia, por todas partes, por todo el mundo. De hecho, uno a veces se ha puesto a pensar, bueno, si el Señor Jesús sale del oriente y se muestra hasta el occidente, entonces pasa como un eclipse que uno tiene que esperar que el eclipse pase primero en Corea del Norte y luego venga por China, y de pronto algún día nos toca verlo aquí, ¿cierto? Si es que estamos de buenas y todavía la sombra se proyecta. Uno de pronto pensando en una venida del Señor así, ¿cómo hace para que todo el mundo lo vea al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Pues es un poco difícil, ¿cierto? Ahora, el Señor podría hacerlo, bueno, pero fíjense un poquito reforzado el tema físico, hablando del tema físico. Pero si el Señor tiene una iglesia que ya la tiene
porque es el arrebatamiento y es la resurrección, y ya la tiene en perfección, en cuerpo glorificado, por todas partes, esa presencia de Dios en esa iglesia, ¿sí? Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, basta al discípulo ser como su maestro. Y de hecho, en el Apocalipsis hay una cita muy importante, cuando la tierra es cegada, en que dice que había como un hijo de hombre sentado en una nube, otra vez con la nube, ¿sí? Y otro ángel le dijo, ciega la tierra porque ya la mies está madura. Entonces, un ángel no le da instrucciones al Señor Jesucristo, pero sí le puede dar instrucciones a la iglesia que es semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ya, como dice Pablo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Ustedes han pensado en la implicación que tiene esa escritura? Cuando Él se manifieste, sabemos que seremos semejantes a Él. Por esa razón van a ver a Cristo en todas partes, porque la iglesia va a reflejar la plenitud de Cristo. Eso es impresionante, ¿verdad? Entonces, piensen en eso, se los dejo como reflexión, pero ese tema de las nubes tiene mucho que ver, porque las nubes siempre han servido para que Dios oculte su gloria y que la gente no muera. ¿Qué pasa si el Señor Jesucristo viene a la tierra y se manifiesta tal cual es? ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Pues eso va a pasar, pero en Armagedón, y ahí sí téngase fino todo el mundo. Van a morir todos. Los capitanes, los reyes, los valientes, todos esos van a morir. Y lo dice Apocalipsis, porque claro, ese es la única escena en la cual el Señor Jesucristo no viene en las nubes, sino dice que, y vi el cielo abierto, y un jinete que montaba un caballo blanco, y todos los ejércitos celestiales con él. Ahí ya no hay nubes. Es la única vez en que aparece el Señor Jesucristo sin presencia de nubes, sino con el cielo abierto. Todas las demás veces está en las nubes. Siempre viene acompañado de unas nubes, siempre con las nubes, porque las nubes las ha utilizado el Señor para poderse manifestar en la tierra sin que todo el mundo sea fulminado. Esa es una realidad. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, ¿qué es el resplandor? Es una luz, pero está pasando a través de un filtro y no se ve perfecta, sino que se ve a través de ese filtro. Por ejemplo, en una nube, cuando el sol está oculto, detrás de la nube se ve un resplandor, ¿verdad? Eso es lo que es un resplandor, es una luz indirecta, eso es un resplandor. Por ejemplo, Isaías 2, del 10 al 22. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Fíjese que en ese texto se menciona la venida del Señor, la misma escena de las personas escondiéndose en las peñas, que es la misma que ya leímos en Apocalipsis 6, no la vamos a volver a leer, pero es la misma escena, es el día de Jehová, es la venida del Señor, y menciona 3 veces el resplandor de su majestad, el resplandor y el resplandor. ¿Ok? Es una luz indirecta, no es directa.
Si fuera directa, de una vez todo el mundo se acaba. Es que entendamos ese principio bíblico. Dios le dijo a Moisés, no hay hombre que me vea y viva. Si el Señor se manifiesta así, en ese momento de lo que se llama la venida del Hijo del Hombre, todo el mundo se muere. No queda nadie vivo. Y Dios quiere reservar un remanente, recordemos, para salvarlo a última hora. Y después sí, ya se manifiesta completamente. Por eso no lo hace, porque si no mataría a ese remanente que él tiene. ¿Ok? Entonces tiene sentido que el Señor no se manifieste en forma directa al mundo, sino que lo va a hacer a través de su iglesia. Y luego va a ejecutar las copas de ira con su iglesia y va a estar en su templo y el arca del pacto se va a ver en su templo y del templo van a salir los ángeles con las 7 copas y la iglesia va a ser escogida para ejecutar esos juicios con el Señor, pero Él no se va a hacer visible en su esplendor total al mundo porque entonces simplemente se muere todo el mundo. Sí lo va a hacer en la venida del jinete del caballo blanco, ahí sí ya. Pero la presencia de Dios en su templo va a ser tan fuerte que todo el mundo va a ver allí a Cristo. Va a ver a Cristo manifestado allí, en su iglesia. Por eso dice, escondednos, porque la ira llegó y usted no va a poder soportar esa presencia, aunque es solamente el resplandor de su venida. Solo es el resplandor. ¿Ya? Seguimos con Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. Está claro, ¿verdad? Como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud son como las estrellas, ¿cierto? Ok, Hechos 9, del 3 al 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con un resplandor nomás, Saulo quedó ciego y fue tumbado a tierra. ¿Qué tal si el Señor se le presenta de frente? Por eso es que cuando el apóstol Juan inició la visión de Apocalipsis, dice que cayó como muerto a sus pies, porque vio al Señor Jesucristo en llama de fuego, con los ojos refulgentes, con un rostro más brillante que el sol. No pudo soportar la presencia y cayó como muerto, dice la Escritura, a sus pies. Lo mismo le pasó a Daniel, por eso es que él en las visiones se desmayaba y no podía pararse y tenía que pedir que por favor me ayuden, porque no me puedo ni parar. Imagínese usted la presencia del Señor completa. ¿Cómo es eso? Por favor. O sea, tratemos de transportarnos a esa escena. ¿Por qué Dios no se manifiesta en forma directa todavía? Porque mataría todo. Un pecado no puede permanecer en su presencia. Todo lo fulmina. Entonces Él acude a esto y lo hace por etapas. Entonces, primero viene con su iglesia. Primero se manifiesta en y a su iglesia, en las nubes, con las nubes y sobre las nubes, porque Él es el que las gobierna. En su iglesia lo hace. Después deja que su iglesia ejecute los juicios y después sí se manifiesta al mundo ya para finalizar todo esto y entrar el milenio. ¿Correcto? Porque si lo hiciera en la primera, pues simplemente se acabó ya todo. No hay nada que hacer. Entonces, el resplandor dejó ciego a Saulo de Tarso. Y miremos finalmente Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué la gente podía mirar al Señor Jesucristo y no caer fulminada en el acto? Porque Jesucristo era el resplandor del Padre, ahí lo dice la Escritura, y la imagen de su sustancia. Por eso la gente podía tocar a Jesús, se podía sentar con Él, podía caminar con Él, porque Él era el Padre cuando le dijo a Felipe,
Muéstranos al Padre. Y le contestó: tanto tiempo que estás conmigo y aún no me has visto. Él es el resplandor del Padre y lo hizo así para poder habitar con nosotros, caminar con nosotros y morir por nosotros y salvarnos a nosotros.